Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Diario de un prisionero de guerra. A continuación se presentan extractos del diario del prisionero 118, Kado, del clan Savani, sargento de armas del Imperio Imbacani, durante los 2 meses de su encarcelamiento en las instalaciones de prisioneros de guerra 5 Lima. Dicho diario ha sido abreviado por motivos de brevedad y traducidos al estándar galáctico, ya que el idioma Imbacani está lleno de alegorías y poesía, en lugar de un habla sencilla. Las transcripciones completas están disponibles en los archivos terranos y páginas de Wikimedia, así como copias originales disponibles para su compra en cualquier biblioteca pública. Día 3. Logré tomar prestada una pluma de uno de los guardias humanos después de encontrar un libro en blanco en mi celda, así que decidí llevar un registro de mis experiencias, por si algún día salgo de aquí. Han pasado solo 2 días desde que empezamos, y aparentemente la mayoría de nosotros acaba de despertar. La única emoción que se percibe en la unidad es la paranoia. Nuestras habitaciones son nada como lo que esperábamos. Pensábamos que nos amontonarían unos sobre otros como comida barata, que no nos dejarían dormir nunca o que nos someterían a experimentos, pero no. Una cama por celda, una celda por prisionero, y por todos los ancestros. ¡Qué cama! Me da vergüenza admitirlo o siquiera pensarlo. No sé si fue el shock, el asombro o el agotamiento de la batalla. Cuando mi cabeza tocó esa almohada, quedé inconsciente. 2 días. Me dijeron que dormí 2 días seguidos. Miré la cama, me senté en ella y mi resolución se derritió. Era tan cómoda. Nada como las literas que teníamos en los barracones. ¿Acaso todos los humanos dormían así? ¿Qué clase de juego nos estaban jugando? Uno de los guardias, uno de los llamados legionarios, que es otra historia aparte, me dijo que dormimos tanto tiempo que tuvieron que despertar a uno de nuestros médicos y obligarlo a examinarnos para ver si estábamos bien. Nos habían dicho que esperáramos crueldad, tortura, que esperáramos que hicieran con nosotros cosas peores que las que les hicimos a ellos. Viéndolo ahora, quizás lo que el gran imperio hizo con aquella colonia fue un poco excesivo. Nos dijeron que enfrentaríamos a un enemigo que no mostraría piedad, que nos tomarían prisioneros solo para escucharnos gritar antes de aburrirse y arrojarnos a los hornos. A pesar de los esfuerzos de nuestros oficiales, nos rendimos durante aquella primera batalla. Vimos desde el cielo cómo convertían nuestra flota de 27 naves en metal fundido. Una flota que durante los últimos 6 siglos se consideraba imbatible. Era la misma composición que nos había dado incontables victorias y expandido nuestro imperio. Ellos tenían una flota de 200 naves. 200. Nuestra flota de 50 o más naves ya se consideraba un lujo absurdo. Luego los vimos desplegar un ejército de 10,000. 10,000. En comparación, nosotros teníamos 600. Una gran guarnición. 600 era una gran guarnición. Uno de los guardias me dijo que una guarnición suya tenía un mínimo de 2,000. ¡Un mínimo! ¿Cuántos malditos humanos había? Nos permitieron conservar nuestras mochilas con comida y suministros. Todavía me pregunto por qué. Aún tengo preguntas. No hubo batalla. Vimos los números, vimos cómo redujeron nuestra flota a cenizas en minutos. No queríamos tener nada que ver con ellos. Luego vimos esas abominaciones. Los legionarios, monstruos, demonios. Humanos. ¿Quién sabe? Ya no importa. Ahora sabemos a qué clase de enemigo acabamos de provocar. Nos rendimos sin luchar. Ni siquiera borramos nuestra red de datos ni cortamos comunicaciones. Probablemente ahora saben todo. Nos recogieron, nos pusieron en estas celdas y nos transportaron a casa.
¿Fue esto honorable? Probablemente no, pero tampoco lo es morir ante un enemigo al que no podemos enfrentar. Pero, ¿por qué tratarnos así? ¿Nos están ablandando para hacer peor la tortura? ¿Nos van a matar de hambre y observarnos por diversión? Nada tiene sentido. Camas cómodas, paz, silencio. No nos lastiman. Marconis, en la celda de al lado, empezó a toser sangre. Tenía una herida oculta de cuando nos rendimos. Fue golpeado por un ladrillo perdido. Inmediatamente sacaron a nuestro médico de su celda y lo llevaron a un hospital. Sin risas, sin burla. Mostraron verdadera preocupación. ¿Qué están planeando? Día 5. Finalmente tuve oportunidad de escribir de nuevo. La mañana anterior fue de descubrimientos increíbles. Libros. Un grupo de guardias irrumpió de repente en el bloque de celdas, armados y listos. Aquí viene, pensamos todos. Nos sacaron de las celdas y las registraron por una revisión de contrabando, o así lo llamaron. En este punto, el guardia de mi bloque y yo habíamos desarrollado cierta confianza. Me susurró que era algo semanal. Revisaban si había algo de interés. Eliminaban lo que pudiera poner en riesgo la seguridad. ¿La de ellos o la nuestra? No lo sé. No se llevaron nada mientras dos hombres revisaban cada rincón y grieta. Luego colocaron todo donde lo encontraron y trajeron una especie de bolsa llena de... ¿libros? Abrieron la bolsa y sacaron 10 libros. Los apilaron cuidadosamente a los pies de la cama. Luego nos devolvieron a las celdas y se retiraron tan rápido como llegaron, dejándonos otra vez solos con los guardias y nuestros pensamientos. Marconis fue devuelto a su celda, y un nuevo humano se unió a la lista de guardias. Este llevaba una cruz roja en el brazalete. Pero lo más impactante ocurrió hace apenas unos minutos. Tarantar, el único médico de nuestra unidad que vino con nosotros, fue sacado de su celda hace unas horas y acaba de regresar, usando un uniforme terrano. Incluso portaba sus banderas, y ese brazalete con la cruz roja. No supe qué sentir. ¿Debía alegrarme o sentirme traicionado? No tuve palabras. Quedan 4 bloques de raciones. Día 6. Tarantar vino a hacerme un chequeo esta mañana, algo que los humanos exigen para revisar la salud y la cordura de todos los prisioneros. Le pregunté por qué llevaba un uniforme terrano, pero no dijo nada. Solo me sonrió y continuó con su trabajo. Cuando terminó, noté que ahora llevaba una pistola humana en el cinturón. Ya era uno de ellos. No sé cómo reaccionar, pero aparentemente era más fácil darle un trabajo. Quedan 2 bloques de raciones. Después de eso, tememos que nos envenenen. Probablemente como lo hicieron con Tarantar. ¿De qué otra forma habría cambiado de lealtad tan rápido? Debe haber algo en la comida. Tiene que ser eso. ¿Cómo puede alguien cambiar de bando tan fácilmente y tan rápido? Debe estar envenenado o drogado con algo. ¿Nos están haciendo experimentos? Eso debe ser. No hay manera de que un hombre cambie así, especialmente él. Era como los sargentos. Por el imperio, solía decir, mientras cosía extremidades de soldados. Debe ser que nos drogan o algo. Eso tiene que ser. Nos dijeron que llegaríamos al planeta en los próximos días. Transferencia de una nave prisión a un campo de prisioneros real. ¿Será eso? Sabía que nos acercábamos a la verdadera experiencia, a lo que los humanos realmente planeaban hacer. De los confines de un calabozo estelar a los confines de, probablemente, grilletes, laboratorios y otras cosas. Me estremecía al pensar en lo que ocurriría. Deben de estar ablandándonos para hacernos más dóciles. No lo sé. ¿Qué están planeando? ¿Qué tienen en mente? Este no es el comportamiento de un bárbaro sin mente. Es el de un monstruo frío y calculador. ¿Qué demonios estaban planeando?
Día 7. Raciones agotadas. Ninguna restante. Hoy llegamos al planeta. Nos sacaron de las celdas y nos pusieron en sillas atornilladas al suelo con cosas llamadas cinturones de seguridad. Luego nos hicieron bajar de la nave después del aterrizaje, y en cuanto salimos, lo notamos. Notamos lo avanzados que eran los humanos comparados con nosotros. La nave prisión en la que nos trajeron era un crucero. ¿Tenían la tecnología para meter naves capitales en pozos gravitacionales planetarios? ¿De verdad podían hacer eso? ¿Por qué era este un lugar tan abierto? ¿Dónde estaban las cercas, los puestos de cuarentena? ¿Dónde estaba todo? Sin cadenas, sin grilletes, ni siquiera una cuerda. Simplemente nos escoltaron por las calles hacia una instalación cercana a una base militar. Cercas de alambre, cuchillas, lo normal para una prisión, pero ¿por qué vi pasto en el patio? ¿Por qué vi guardias sonriendo? Estábamos bajo fuerte vigilancia, claro, pero caminar por la calle mientras la gente nos observaba. ¿Por qué no sonreían? ¿Nos saludaban? Nadie dijo ni hizo nada durante esa marcha. Marconis no vino con nosotros. Fue trasladado a un hospital cercano en lugar del campo de prisioneros. Pensamos que nunca volveríamos a verlo. Una de sus 4 patas se había puesto verde. Parece que el daño del ladrillo fue peor de lo que creímos. Este campo de prisioneros no estaba tan vigilado como esperábamos. Pero la mera presencia de los centuriones, una variante menor, aunque igualmente peligrosa, de los legionarios, nos mantenía alertas y aterrados. Tan pronto como entramos en la instalación, notamos lo extraño que era todo. No era una ciudad, sino un pequeño pueblo rural en medio de un mundo agrícola. Nos preguntábamos por qué. Nos tomaron huellas, nos dieron uniformes marcados con las letras PG, y nuevamente nos hicieron inspecciones médicas. Los barracones eran de madera y metal. Estaban construidos como las casas cercanas, no como campos de prisioneros. Para quienes esperábamos brutalidad, ver niños jugando al borde de la cerca del campo fue más que desconcertante. Estos barracones alojaban a 50 de nosotros en cada edificio. No eran tan lujosos como las celdas individuales que tuvimos en la nave, pero eran amplios, abiertos. Literas y camas estaban diseñadas específicamente para nosotros. No eran improvisadas, sino hechas a propósito. Dormir entre especies distintas fue comprensiblemente difícil, ya que algunos necesitan condiciones especiales fuera de sus trajes. Así que nos separaron por especie en algunos casos y nos hicieron dormir en literas especializadas. Para la mayoría de nosotros, la simple cama rectangular humana bastaba. Solo tenías que adaptarte un poco más larga o más corta según el ocupante. La ropa de cama y el alojamiento eran tan cómodos como los de la nave. Nos preguntaron qué tipo de calificaciones o habilidades teníamos. Tomaron nota de quiénes eran mecánicos, cocineros o cualquier cosa que pudieran encontrar. Si uno tenía una habilidad, ellos podían hacer uso de ella. Hacer uso de ella. Así que ese era su plan. Necesitaban fuerza laboral. De pronto todo tenía sentido. Nos iban a usar para alimentar su máquina de guerra contra nosotros. Tenía sentido. ¿Fue la batalla solo un golpe de suerte? ¿Un accidente en el que tomaron la ventaja? ¿Estaban en realidad en tan mala situación que necesitaban mano de obra prisionera para cubrir la falta de esta? La idea hizo que algunos esperaran ver algún día una flota del Imperio en los cielos sobre nosotros, lista para una gloriosa represalia. Algunos, sin embargo, no se dejaron llevar tan fácilmente. En mi caso, yo era carpintero de oficio antes de ser reclutado. Durante mi servicio fabricaba cajas de carga para provisiones y municiones de mi división. Los guardias humanos asintieron, tomaron 1 o 2 notas, y luego nos mandaron a nuestras literas por el día. Pero algo nos carcomía. Necesitábamos comida. Con los últimos bloques de raciones recién agotados,
Se acercaba el final del día cuando debíamos comer. Vi a Tarantar más tarde ese día. Ahora estaba con un uniforme diferente. Bata blanca de doctor con un símbolo de Cruz Roja. Vi lo que estaba escrito en la parte trasera de su chaqueta. Médecins Sans Frontières. No sé qué significa, pero el hecho de que estuviera aquí, y ahora trabajando activamente para los humanos en la enfermería, no dolía tanto como debería. Al menos no tanto como me habían dicho que debería doler. Finalmente llegó la hora. El hambre empezó a golpearnos, a todos nosotros, al menos a los que podíamos ver. Nos preguntaron si era nuestra hora de la cena, o como la conocemos, la hora de comer. Todos negamos con la cabeza y apartamos a los humanos, pasando la primera noche dando vueltas y fingiendo descansar, temiendo lo que nos harían. Día 8. Me siento enfermo. Amaneció y apenas dormimos. El hambre empeoraba. Empezamos a negociar por acceso al último cubo de comida que uno de los sargentos había escondido por si acaso. No teníamos mucho con qué negociar, pero lo hicimos de todos modos. Fuimos interrumpidos por un centurión golpeando la puerta del campamento y nos hicieron formar para una inspección. 3 oficiales y Tarantar, aún con ese uniforme, registraron nuestras camas en busca de contrabando y nos hicieron otra revisión médica. Cuando quedamos efectivamente limpios, nos gritaron y ordenaron proceder al comedor para el desayuno. Lo que nos recibió en ese comedor fue abrumador. Todavía tengo calambres estomacales por ello. Tarantar dio su diagnóstico: shock tóxico dietético agudo, describiendo los síntomas como que tras pasar los últimos 5 años comiendo barras de ración ricas en nutrientes, la comida humana, incluso si estaba preparada especialmente para las necesidades dietéticas específicas de cada especie, era demasiado potente para que la soportáramos. Nuestras comidas consistían en carne real, carne de verdad, la primera que había visto en años, apiladas en cajas en las que podíamos simplemente acercarnos y tomar. Estábamos confundidos, asustados. ¿Qué estaba pasando? No tuve tiempo de pensar. Simplemente me apuraron los centuriones de guardia. Elijan, coman lo que quieran, carnívoros o herbívoros, pero rápido, no tenemos todo el día, nos dijeron. En mi caso, una cucharada de puré de papas, una pechuga de pollo frita y un acompañamiento de vegetales, incluyendo algo llamado lechuga y zanahoria, hojas verdes y extraños cubos naranjas dulces. El sabor fue como nada que hubiera experimentado antes. Un imperio de 1000 mundos, y la comida no era algo en lo que realmente pensáramos. Cubos de nutrientes hechos de productos cultivados eran la norma. Una combinación de logística y educación nos decía que no necesitábamos sabor, solo necesitábamos comer. Lo que significaba que no teníamos un verdadero concepto de arte culinario, ni nada por el estilo. Para nosotros, la comida era solo comida, combustible para el cuerpo, combustible para el imperio. Ese primer bocado me rompió, envió a mi cuerpo a un delirio febril de la delicia, la crocancia de la piel, la suavidad y la ternura de la carne. Si no me hubiera sentido enfermo después, probablemente habría empezado a llorar. Ahora, acostado en mi litera, una luz tenue me permite escribir. Hay un balde a mi izquierda y un centurión en postura meditativa en la puerta, listo con una línea directa a la enfermería en su cinturón, esperando al siguiente de nosotros que caiga en shock tóxico. La implicación de que la comida estaba envenenada o mezclada con químicos se apoderó de al menos la mitad de nosotros, con unos pocos demasiados paranoicos para comer algo, apartando sus bandejas y fingiendo ignorar los aromas de la comida que llenaba el aire. Esto no duró mucho, ya que los centuriones, las preciadas unidades de policía militar humana, se acercaron a nuestras bandejas y comieron de ellas. El centurión de guardia, uno llamado Lanius, se acercó a mí cuando exigí respuestas, gritándoles a los humanos que nos estaban envenenando. Me sentía enfermo después de los primeros bocados,
Pero él simplemente se encogió de hombros. Tomó mi pechuga de pollo a medio comer y le dio un mordisco él mismo, y solo me miró fijamente. Me parece bien. ¿No hay veneno aquí, o sí? Dicho eso, se terminó la carne, mirándome con severidad. Se encogió de hombros de nuevo, fue al comedor y tomó otro pedazo. Lo puso en un pequeño plato y lo puso en mi bandeja. Eso nos enfermaba. Él ni siquiera se inmutaba. Cualquiera que se sienta enfermo, es todo psicológico. Vayan a la enfermería si lo necesitan, ordenó y regresó a su guardia. Esto básicamente disipó los rumores de que nos estaban envenenando o quizás nos añadían químicos. Los centuriones eran un recurso precioso para los humanos. Habíamos visto imágenes de espionaje y mostrando cómo los humanos comunes se sacrificaban para salvar a solo uno de ellos. Y ahora aquí estaba uno de sus preciados oficiales, comiendo tranquilamente un trozo de carne que nosotros creíamos tóxicos. Eso nos impactó. Nos dijeron que la comida era demasiado para nosotros. Nos darían algunas raciones recuperadas de nuestro puesto anterior que encontraron hasta poder suavizar la comida para que nos adaptáramos. Al menos el agua no parecía hacernos daño. Pero era fresca, limpia, en todas partes. Incluso el agua que salía de los grifos era más limpia y parecía más fresca que cualquiera que hubiéramos probado jamás. Incluso el agua era decadente. El agua era tan limpia y pura que la considerábamos un lujo. Lo absurdo de todo esto es que teníamos agua, pero mirando hacia atrás, ¿por qué se sentía tan sucia? Día 9. Nos entregaron cubos de comida esta mañana, junto con un acompañamiento de carne de pollo fresca sin especias ni aditivos esta vez, solo cocida, sosa, insípida. Una carne extraña, aparentemente aburrida, pero era carne. La primera carne que la mayoría habíamos probado desde la infancia. Al menos habíamos dejado de vomitar y estábamos recibiendo comida real ahora. Los humanos nos dijeron explícitamente que nos acostumbráramos a la comida lo más rápido posible, ya que había un suministro muy limitado de cubos de comida. El imperio estaba empezando a destruir sus propias líneas de suministro. Esto significaba que estaban perdiendo. Significaba que estábamos perdiendo. Destruir suministros y equipo después de una batalla era señal inequívoca de que el imperio no tenía esperanza de recuperar un área y se aseguraba de no dejar nada atrás durante su retirada. Una táctica común, pero probablemente no en las cantidades que estoy pensando. Vi esas naves en el cielo. Vi esa batalla. Vi los números que tenían los humanos. Vi la nave capital que podían traer a la superficie de un planeta. Comí su comida y empiezo a pensar que atacar a los humanos fue una mala idea. Hoy los humanos finalmente nos pusieron a trabajar, o al menos nos dijeron lo que iba a pasar. Me hizo extrañamente feliz escuchar que ahora estaban en plena preparación de guerra y que la agricultura y otras industrias tenían escasez de mano de obra en la zona en general, gracias a miles de hombres alistándose en respuesta a nuestra declaración de guerra, y en consecuencia, algunas industrias tenían que estar algo desatendidas. Esto me alegró. Quizás no eran tan impresionantes como pensé. Quizás solo tenían ese crucero. Pero, ¿por qué usar una nave que puede desplegar un ejército entero en un planeta como nave prisión? Tantas preguntas, tantas teorías. El tiempo lo dirá, supongo. Día 12. Esta mañana nos sacaron de nuestros catres para una inspección diaria. Durante esta, el centurión Lanius nos habló y explicó el sistema en el que estábamos por entrar. Trabajo voluntario. Recuerdo la mayor parte de su discurso. Hoy comienza nuestro programa de trabajo voluntario. Recuerden, es voluntario. No tienen que hacerlo si no quieren. De hecho, se les pagará por su trabajo. Lo que pase durante su trabajo, bueno, eso depende de ustedes. Por supuesto, estarán bajo guardia, y cualquier intento de escape, bueno, ya saben lo que pasará. Además, para quienes no lo sepan, un pequeño dato curioso.
¿Sabían que los humanos tienen esto llamado el derecho a portar armas? Significa que cada humano que vean fuera de esta cerca están tan o más armados que los soldados que custodian este campamento. Así que ténganlo en mente. Dijo esto con una risa y una sonrisa extrañamente sádica que se le dibujó en el rostro. Todos intercambiamos miradas aterradas. Recuerdo esas caras. Caras que básicamente decían, ¿qué demonios? Expresiones que dejaban claro que cualquier plan de escape que tuviéramos se evaporó al instante. De todos modos, así funciona el sistema. Se les llevará escoltados a distintas industrias fuera del campamento y harán un trabajo que les parezca adecuado. Se les pagará de dos maneras. La primera en vales del campamento. Estos vales se usarán aquí para comprar lujos como dulces, libros o cualquier tipo de golosina que puedan consumir. La segunda es en créditos del sistema. Se les pagará el salario estándar por su hora en el trabajo que hagan, y el dinero será depositado en una cuenta bancaria a su nombre. Cuando salgan de una forma u otra, ese dinero será suyo. Podrán gastarlo como quieran, con recomendaciones rápidas para obtener el trabajo que elijan, o seguir como estaban cuando termine todo este lío. Levanté mi garra para preguntar. Centurión Lanius, somos prisioneros. ¿Por qué nos pagan? Buena pregunta, Cado. Bueno, a diferencia de sus miserables amos, nosotros como especie creemos que la esclavitud es un crimen imperdonable contra la naturaleza. Sufrimos este crimen mucho antes de conocerlos a todos ustedes. Los otomanos, los coreanos, el transatlántico, las guerras corporativas, la era previa a la globalización. Sabemos lo que se siente ser esclavos y gastamos miles de millones de vidas para eliminarlo. Prisioneros o no, si trabajas, se te compensa. A diferencia de su emperador, nosotros creemos en el comercio justo. Caminó lentamente hacia mí en la fila, mirándome directamente a los ojos mientras acortaba la distancia. Asentí y rechiné nervioso. Y bueno, ahora que nos entendemos, asegúrense de saber que están bajo vigilancia total. No hay escape, pero de todos modos, ya no hay realmente un incentivo, ¿no es así? No es como si tuvieran a dónde ir. Lo repetiré, este trabajo es voluntario. Si solo quieren leer libros, adelante. Yo simplemente los animaré a buscar un empleo razonable. Pueden elegir una nueva profesión o seguir con lo que saben. Todo depende de ustedes. El primer autobús sale en 2 horas. Hablen con el intendente del edificio rojo brillante para conseguir un trabajo. Piénsenlo bien, ¿de acuerdo? Lo pensé un rato. No creí que valiera la pena, pero decidí ver qué lujos tenían estos humanos a la venta. Puede que no sea un esclavo en el sentido tradicional, pero seguro soy un esclavo de esto llamado chocolate. El encargado de la pequeña tienda de golosinas, como lo llamaban, me dio gratis un pequeño trozo de algo llamado Kit Kat, después de que me llamó la atención. Lo llevé detrás del barracón y, por el impío Clagrad del emperador, fue la cosa más deliciosa que he probado en mi maldita vida. Debo tener más. Supongo que por eso me encontré firmando para un trabajo como carpintero en un aserradero cercano. Me pregunto qué hacen los humanos con la carpintería. Día 16. Muebles. Resultó ser una tienda que fabrica muebles de lujo. Mesas, sillas, armazones de cama. A veces pisos de madera, pero la madera que usan es la más extraña y hermosa que jamás he visto. Este aserradero almacena los troncos en lagos. No entendía el concepto. Era la cosa más rara del mundo. Luego vi el resultado. Una mesa hecha de un tronco fresco, comparada con una de estos troncos envejecidos en el agua. El color era vibrante, hermoso, profundo. Pregunté cómo. Aparentemente, estos son troncos añejados por 100 años, 50 años, medio siglo. Esto me aterrorizó absolutamente. Primero por la planificación. Pueden planear con décadas de anticipación.
Apartar vastas áreas de tierra para asegurar esta planificación y pensar con tanta antelación. La pura logística detrás de esta operación hizo que mi cerebro dejara de funcionar por un rato. Casi me pierdo el entrenamiento que me dieron para mi trabajo real. Ahora entendía que tenían los recursos para hacer esto desde el principio. Tenían que talar miles de árboles. Pregunté al respecto y me dijeron que plantaban bosques específicamente para usarlos años después solo para esta tarea. Esto me aterrorizó. ¿Qué clase de estrategia o tácticas podrían ser capaces de usar? ¿Hasta qué punto pueden adelantarse en una batalla? Y lo más importante, el nivel de paciencia que deben tener para que este negocio funcione. Es increíble. Los humanos no viven mucho comparados con la mayoría de especies en la galaxia. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden planear algo de lo que no vivirán para ver los beneficios? Fue más o menos cuando terminé mi primera mesa que perdí toda esperanza en el imperio. Los humanos y sus números, su planificación, sus tácticas. No teníamos esperanza de victoria. Quizás teníamos la posibilidad de un empate o tal vez un tratado de paz. ¿Quién sabe a estas alturas? Mis temores se confirmaron poco después cuando esa nave apareció de nuevo, poco antes de que nos hicieran ir a dormir. Un nuevo grupo de prisioneros fue llevado al campamento. Entre ellos estaba uno de nuestros almirantes, el mío para ser preciso, el almirante Dekat Shuham, del clan Yumai, uno de los mejores de nuestra flota. Y los humanos lo capturaron. Mientras escribo esto, él está en el área principal recibiendo orientación y chequeos médicos. No sé qué pensar. Día 19. El almirante Dekat me contó lo que pasó. Movió una flota de 200 naves para formar en órbita del Gran Sol, la primera colonia importante que nuestro imperio construyó. 200 naves. Una flota que nunca se ha visto en nuestra historia. Nunca necesitamos tanto poder de fuego. Recordaré sus palabras. Estábamos listos. Parecía que no había nada que pudiera detenernos. Una docena de acorazados, mi nave insignia y cada nave que pude sacar de la flota nacional. Teníamos 600 naves. Tenía cada guardia que pudiera reunir de cada guarnición en el área. Retiré todos nuestros recursos y los concentré en un solo lugar para ver si podíamos resistir ahí. 600 naves. La flota más grande que habíamos reunido. Pero ellos aparecieron con una flota de 3000, incluyendo 60 naves de guerra que nosotros consideraríamos imposibles en tamaño. Naves clase Titán. 3000 de ellas. Luego me dijeron que no era la flota más grande que habían reunido. La más grande que tuvieron fue un conjunto de 10 flotas separadas, un total de 20.000 naves. 20.000. ¿Qué se supone que debía hacer excepto rendirme ante eso? 3.000 naves. Un ejército de más de 1.000.000 de hombres. Por número solamente íbamos a perder. Algunas naves cayeron luchando, negándose a rendirse, o fueron vaporizadas o huyeron. No puedo culparlos. ¿Cómo se supone que peleemos contra algo así? Comenzó a llorar como un niño al que le niegan el abrazo de su madre, y estuve incoherente el resto del día. El mundo natal estaba cerca. No pasaría mucho tiempo. Las últimas naves que teníamos, todo lo que teníamos se usaría para defender el mundo natal. Acabábamos de perder cientos de naves, y a estas alturas ya no tenía sentido seguir luchando. Día 21. El almirante Dekat se había calmado, y yo había encontrado el ritmo en mi trabajo. No diría que mi trabajo fuera relajante, pero al menos era algo que hacer, y debo admitir que lo disfrutaba, a pesar de las circunstancias. Las visitas aleatorias de centuriones y la constante amenaza de su población y soldados no cambiaba el hecho de que hacer mesas y sillas era tranquilizador. Gasté cada maldito crédito que gané en chocolate. Tuve que ir a la enfermería tras consumir en exceso esa dulce sustancia.
Fui sermoneado no solo por varios centuriones, sino también por Tarantar y la médica humana en turno. Decidí que esta vez, en lugar de gastar mi dinero en chocolate, compraría un libro y una barra más pequeña de Kit Kat, más manejable, supongo. Así que no me gritarían los doctores. Los recién llegados también se habían calmado, algo que nunca creí posible. El centurión Lanius tuvo que demostrar una vez más que la comida no estaba envenenada, después de que algunos de los recién llegados se excedieran un poco con ella. Esto puso todo en su lugar. Yo también me había sentado. Tengo un nuevo amigo, Jerry. Trabaja conmigo en la fábrica de muebles. Una vez compartió su almuerzo conmigo. Es un buen tipo. Día 30. Ha pasado un tiempo desde que tuve la fuerza para mantenerme despierto lo suficiente como para escribir algo aquí. Hemos estado en guerra con los humanos durante 6 meses ya, y sé con certeza que estamos perdiendo. Cada vez traen más prisioneros, nuevas caras, pero con las mismas expresiones: asombro, derrota, resignación. Hoy tuve mi primer encuentro con un legate durante la inspección diaria. Criaturas aterradoras, más feroces que los legionarios y más altas que los centuriones por al menos 30 centímetros. Tuve que explicarle a este legate por qué mi mesa de noche se veía nueva y más elegante que las demás. Le dije la verdad. La hice en mi tiempo libre en la fábrica de muebles, con piezas sobrantes y combinando varios tipos de madera. Luego me permitieron conservarla. Él la tomó con cuidado y la inspeccionó de cerca. Comentó que había logrado combinar los tipos y vetas de madera en un patrón agradable. Dijo que era una pieza realmente buena y sólida, y me preguntó si aceptaba encargos. Le respondí que tendría que consultarlo con la empresa para la que trabajaba ahora. Asintió y dijo algo al centurión Lanius mientras se retiraba. Parece que tengo un futuro en esta industria después de todo. Día 38. Hoy fui a la tienda a comprar chocolate y un nuevo libro. Casi había desgastado las páginas de mi copia de las Memorias de Napoleón. Necesitaba algo nuevo que leer. Y chocolate. Necesitaba chocolate. Le pregunté al encargado si había alguna forma de consultar mi cuenta. Quería saber cuánto estaba ganando realmente con este trabajo. Aceptó y me dijo que no había problema. Al fin y al cabo, eran mis salarios. Había ganado no solo por mi trabajo, sino también por los encargos especiales de mesas y sillas que había estado haciendo aparte, más de 2,000 créditos. Aparentemente, 2,000 al mes bastaban para ahorrar para una casa, o incluso comprar un terreno para construir una. Me dijeron que, técnicamente, me estaban pagando el salario mínimo conforme a las leyes laborales. Luego, en el molino, me explicaron que, si esto alguna vez terminaba y decidía dedicarme a este oficio de manera profesional, podría ganar hasta 6,000 créditos al mes solo con el trabajo en la fábrica, sin contar con los encargos adicionales. Fue una revelación, una que confirmó que no podíamos luchar contra ellos. Íbamos a perder esta guerra. Tenían una economía muy robusta y bien administrada. Aparentemente, una situación muy distinta a la de su mundo un siglo antes de que la humanidad llegara a las estrellas. Nuestros propios ciudadanos ganaban el equivalente a los salarios de un campesino medieval, a pesar de que construíamos naves estelares y terraformábamos planetas. La mayoría de lo que obteníamos se lo quedaba el emperador y sus cohortes, destinados a proyectos y expansión. La mayor parte de nuestra producción de alimentos se destinaba al ejército. Simplemente lo aceptábamos como el costo de tener un imperio, pero estos humanos claramente tenían otras ideas. Aún así, sigo teniendo esperanza de que logremos hacerlos retroceder, que haya un giro en la marea. Todavía tengo esperanza. Día 47. Resulta que el almirante Decat era un mecánico decente antes de ser reclutado, y consiguió un trabajo manteniendo el enorme equipo agrícola avanzado que tenemos aquí. Le fabriqué una silla especial para que pudiera sentarse a disfrutar su almuerzo.
Supongo que ya no debería llamarlo almirante. Mecánico Decat. Suena indigno. Hoy lo llamaron para reparar una máquina, específicamente la grúa que usamos, y ayudó a los demás mecánicos a ponerla en funcionamiento otra vez. Llegó la hora del almuerzo. Antes de estar aquí, considerábamos una comida al mediodía como un lujo innecesario, pero ahora entendíamos el por qué lo hacían. Los humanos trabajan increíblemente duro para una especie que alguna vez se creyó débil, más duro de lo que la mayoría de nosotros alguna vez tuvo que hacerlo, y lo hacían a pesar de que no vivirían lo suficiente para ver la mayoría de este trabajo completado o aprovechado. Eso nos hizo cuestionar muchas de las cosas que nos habían enseñado. Nos quedamos en silencio durante el almuerzo, ya habiendo comido nuestras raciones. El almirante Decat sonrió. Es bueno estar en casa. No respondí más que con un suspiro y esperé que el sol se ocultara justo detrás del campanario de una vieja iglesia. Los humanos habían ganado. Nos trataron con amabilidad. El mal comportamiento no se castigaba con violencia, sino con paciencia. Comían la misma comida que nos servían, bebían de la misma agua. Incluso en algunos casos, dormían en los mismos catres cuando algo salía mal. Nos defendieron de los actos de transeúntes molestos cuando llegamos aquí. No nos trataron como enemigos, sino como amigos. Ellos ganaron. Día 52. El Imperio finalmente respondió. Una transmisión en vivo se emitió por todos los canales y redes en las primeras horas de la mañana. El propio emperador había liderado una misión de ataque profundo al corazón del territorio humano y transmitían el asalto. Lograron llegar al mundo natal humano infiltrándose por rutas del vacío sin vigilancia y reunieron una flota completa. 600 naves de guerra imperiales. Comenzó un gran discurso mientras la flota se aproximaba a la Tierra. Eso duró poco, porque en cuestión de segundos los humanos abrieron fuego y destruyeron la mitad de la flota. Vimos con absoluta claridad cómo la flota terrestre, compuesta por un centenar de acorazados y naves de asalto, lanzó un ataque preciso que aniquiló la nave insignia del emperador. No sobrevivió a la explosión. Con el liderazgo eliminado, la flota cayó en el caos y fue destruida en poco tiempo. El emperador estaba muerto. El emperador estaba muerto. Muerto por su propia arrogancia aparentemente. Lanius se rió del discurso poco antes de que la nave insignia fuera reducida a polvo, y le pregunté por qué. Tu emperador es un idiota. Se enfoca en el espectáculo en lugar de la sustancia. Por eso anuncia su intención de atacar al mundo natal. Tenía una clara ventaja, una que nos habría costado caro y que posiblemente habría hecho que perdiéramos el sistema Sol, al menos por ahora. Pero el idiota estaba tan lleno de ego que no pudo evitarlo, y básicamente transmitió su ataque sorpresa a toda la galaxia, perdiendo cualquier ventaja. Según los informes de inteligencia, el único miembro de tu casta dirigente que ha demostrado siquiera el más mínimo de sentido común ha sido el almirante Decat. Escucha, no quiero sonar condescendiente ni cruel, pero esto es vergonzoso. Me pregunto si se rindieron porque no querían seguir lidiando con semejante incompetencia, o si se rindieron porque sabían algo que nosotros no. Si alguno de nuestros líderes actuara así, lo habrían fusilado. Es absurdo, realmente absurdo. Lanius simplemente negó con la cabeza con disgusto mientras la nave del emperador era destruida. Esos pobres hombres. De verdad me duele ver morir a tantos por ninguna otra razón más que el supuesto honor de obedecer las órdenes de un hombre que no debería tener ni el derecho de barrer un suelo, mucho menos de dirigir una nación. Al menos puedo decir con certeza, al ver los rostros en este campamento, que algunos de ustedes tuvieron el suficiente sentido común para ver la idiotez de todo esto y elegir la reclusión antes que sumar otro número a un conteo de muertes sin sentido. ¡Qué desperdicio de vida!
Negó de nuevo y regresó a su oficina para escribir informes o lo que fuera que estuviera haciendo. No tenía palabras. No me rendí porque viera fallas en el liderazgo. Me rendí porque no quería luchar contra algo con lo que no podía ganar. Día 60. Se acabó. El ataque a la Tierra unió a la Federación Terrana y lanzaron un asalto total contra el Imperio. Les tomó 8 días eliminar por completo la flota defensiva del Mundo Trono. En cuestión de horas después del desembarco en la superficie, toda la junta del almirantazgo había sido ejecutada, se había rendido, o en 2 casos particulares, directamente había desertado. Todo había terminado. Los terranos están celebrando. Algunos de nosotros también, pero no por la misma razón. Las palabras de Lanius nos calaron aquel día, y muchos ya no estábamos seguros de qué pensar. Pero ahora que la guerra terminó, ya no somos prisioneros de guerra. Me pregunto, ¿qué pasará ahora? Fin del diario. Según los registros judiciales, Cado del clan Savani fue repatriado a su mundo natal, Cassius Prime, donde utilizó los fondos acumulados para comprar un terreno y una casa. Su uniforme de prisionero y su diario se encuentran ahora en el Museo del Área Histórica Preservada del antiguo campo de detención. Hoy en día es un punto de encuentro para scouts y otras organizaciones juveniles. El propio Cado parece trabajar en su propia empresa, fabricando artesanías de madera personalizadas para los habitantes locales. El Imperio Imbacani fue oficialmente disuelto y se fusionó con la Federación Terrana 6 meses después de la captura de su mundo trono. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.